2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para deshacer fortalezas. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? La oración, el ayuno, la palabra de Dios, una vida recta, íntegra, discernimiento en la lucha espiritual. Pero el ayuno es una parte integral, vital, necesaria, importante, incambiable, si usted quiere obtener resultados delante de Dios. En el hebreo la palabra ayuno es la palabra tzon, que es un día de ayuno, un día apartado, un tiempo apartado para meditar y orar sin provisión alguna que satisfaga las necesidades normales de alimentación. Este sustantivo viene del verbo tzun, en el hebreo, que significa ayunar. El verbo aparece 22 veces y el sustantivo 26 veces. El ayuno en sí es la renuncia voluntaria de no ingerir alimentos. En el Antiguo Testamento esa palabra está asociada con llorar, lamentar y andar vestido de cilicio, o sea, andar humillado delante de la presencia del Señor. El ayuno. Al ayuno es, dice el diccionario, abstinencia total o parcial de cierta alimentación en ciertos días señalados o prescritos. Una penitencia es humillarse, es separar un tiempo para oír la voz de Dios, es tener la capacidad de discernir que no solamente a través de oración hay ciertos problemas y necesidades que serán resueltos. Jesús mismo dijo, a ciertos géneros o consecuencias o circunstancias solamente sale con ayuno y oración. En primer lugar, el ayuno deberá ser con motivos o un motivo o una razón específica o razones específicas, o podrá haber muchas razones específicas. Por ejemplo, cuando yo estaba en Juventud con la Misión y era misionero en Europa, en España, el barco de Juventud con la Misión quedó encajado, se dice encajado en la arena en Grecia y no podía salir. Entonces el líder mundial, Laurie Cunningham, de Juventud con la Misión, declaró 3 días de ayuno y oración de todas las bases de Juventud con la Misión en todo el mundo. Y después de 3 días, el barco que estaba encallado en la arena en Grecia pudo moverse y salió. Era el barco Anastasis. El ayuno mueve a la mano de Dios. El ayuno es extraordinario. El ayuno lleva a usted a una comunión, a un entendimiento y a un poder delante de la presencia de Dios extraordinario. Grandes ministerios, grandes ministros, grandes evangelistas han tenido la experiencia de trancarse con Dios, y cuando usted va a una cruzada, como hicimos cuando fuimos a India, predicamos en inglés traducido al hindi, telugu y al tamil, pero cuando nos paramos delante de los hindúes había una unción y un poder extraordinario, porque habíamos separado semanas enteras para orar y ayunar. El ayuno rompe el poder del diablo. El ayuno trae la respuesta a usted. El ayuno te lleva a ti a un nivel y a una comunión con Dios extraordinaria. Segundo lugar, el ayuno debe ser y es para Dios. No es para los hombres. No es hecho para ser visto a los hombres. Es para ser delante de Dios. Abra tu Biblia en Zacarías, capítulo 7 y el versículo 5. Zacarías, capítulo 7 y el versículo 5. Mira lo que dice la Escritura. Zacarías 7:5. Dice lo siguiente. Habla a todo el país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunáis y oráis, en el 5º y el 7º mes, en el 70 años, habéis ayunado para mí. El ayuno es para Él. Es de Él y por Él. Abra su Biblia en Mateo, capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unges tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que te ve en secreto, te recompensará. El otro día, Damaris y yo dedicamos 6 días de ayuno y oración. Esos 6 días, hoy 6 días. De hecho, terminé en el 7º día de ayuno y oración. Cuando yo fui al banco, la mujer del banco miró a mí y dijo: Mr. Gideon, are you fine? Are you not sick? ¿No estás enferma? ¿Estás bien?
Yo dije, oh, I'm better than ever, man. Estoy mejor que nunca. Cuando vas, te bañas, te pones el perfume, nadie tiene que saber. Es momentos de humillación, es momentos de búsqueda. No se hace propaganda, se hace para Dios y por Dios. Abre tu Biblia en Jeremías 14, versículo 12. Jeremías 14, versículo 12. Mira lo que dice la Escritura. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezco holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y pestilencia. Cuando se hace el ayuno es para Dios. No se hace con ningún otro motivo excepto lo que es una soberbia o una arrogancia espiritual. No, se hace porque se necesita. Se hace porque hay pruebas, luchas. Nuestro ministerio ha enfrentado luchas, pruebas, mentiras, calumnias, difamaciones, conspiraciones contra nosotros. Necesitamos estar constantemente en ayuno y oración y en la brecha. El Señor rompe el poder del enemigo en el ayuno. Es algo extraordinario cuando usted voluntariamente, como esa palabra en el hebreo, son, significa voluntariamente abstenerse de la alimentación. Usted voluntariamente decide hacer. Tercero, los beneficios del ayuno. Dios invita al ayuno. Isaías capítulo 22, versículo 12. Lea ahí para que usted vea Isaías 22, versículo 12. Mira lo que la Escritura dice. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llama a este día un día de llanto, de endechas, de rasparse el cabello y de vestir cilicio. Dios invita, Dios llama al ayuno. Dios te llama para llegar y vivir en un nivel espiritual mucho más alto, en un nivel distinto. Hay cosas que usted nunca va a alcanzar si usted no ora y ayuna. Hay pruebas, luchas en niveles espirituales que usted nunca va a llegar a menos que usted ore y ayune. Por eso hay diferencias de ministerio. Por eso hay ministerios que se sobresalen más. Por eso hay pastorados e iglesias que sobresalen más que otras, porque están dispuestos a pagar el precio. Todo tiene un precio. Usted nunca va a llegar a adquirir o llegar a un lugar donde Dios quiera menos que usted pague el precio. Primero, ¿cuáles son los beneficios del ayuno? Primero, nos abre nuestro entendimiento. Abra tu Biblia en Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8 y versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque había yo hablado al rey diciendo: la mano de Jehová nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y furor contra los que le abandonan. Para buscar entendimiento. Usted ayuna para buscar entendimiento, para oír la voz de Dios, para buscar guianza, para buscar consejo, para buscar sabiduría. Nunca, preste atención, nunca tome una decisión importante en su vida sin trancarse en el ayuno y la oración. Nunca tome una decisión que va a tener consecuencias y resultados eternos a la ligera, sin consultar, sin pedir consejos, sin ayunar y sin orar. Jamás se busca la voluntad de Dios y Dios abre tu entendimiento. Segundo, Dios nos revela grandes cosas. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Todos nosotros conocemos este versículo. Todos conocemos este versículo. Jeremías 33, versículo 3, dice: clama a mí y te responderé y te anunciaré cosas grandes y firmes que no sabes. Dios no revela su palabra a hombres y mujeres inmaduros. Dios no revela los secretos de su palabra a aquellos que no estén dispuestos a pagar el precio. Dios jamás te dará un ministerio en tus manos para impactar el mundo a menos que usted pague el precio. Esto es imposible. Tercero, debilita nuestra carne, tornándonos débiles físicamente, pero nos fortifica en el espíritu. Salmo 109, versículo 24. Salmo 109 y el versículo 24. Mira lo que dice la Escritura: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Usted paga el precio. Usted está en la presencia de Dios. Imagínese.
A partir del tercero, cuarto, quinto, séptimo días, es una debilidad extraordinaria. Es una debilidad extraordinaria. Nosotros tenemos que viajar y levantar cajas. El otro día viajamos así, en ayuno y oración, levantando cajas, poniendo los cassettes, bajando de los aviones, pagando el precio. Usted nunca va a llegar en un lugar donde Dios quiere que usted llegue si usted no paga el precio. Cuarto lugar, nos ayuda a combatir nuestro ego, nuestro yo, nuestra personalidad, los problemas emocionales, los problemas sexuales, los problemas psicológicos. Te ayuda a humillarte. ¿Por qué ministros caen de la gracia y adulteran y pecan? Porque no viven una vida de oración y de ayuno. Dejan su carne, su ego, sus deseos salir hacia afuera. Es un gran peligro vivir sin oración y ayuno. Es un gran peligro no pagar el precio. Segundo Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño. Y la mujer de Urías que había dado a David enfermó gravemente. Entonces David rogó al Señor por el niño, ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David hizo lo contrario, exactamente lo contrario. Cuando los reyes deberían haber ido a la guerra, él se quedó en la casa, se levantó tarde, paseaba arriba de la tejada, miró a la mujer, la mandó a traer. Debería ayunar, buscar y fortificar. Cuando él cometió el pecado, la mujer salió embarazada, entonces él fue a ayunar para que Dios salvara al niño. Dios no salvó al niño. Él invirtió las prioridades. Él debería haber vivido una vida recta e íntegra delante de Dios. En ayuno y oración, él fue a ayunar después que pecó, para que Dios salvara al niño. El ayuno y la oración te mantendrá una vida extraordinaria de poder, una vida extraordinaria de unción. Va a lo que es morir para tu carne, para tu ego, para tu yo. No podrás vencer sin el ayuno. No podrás combatir contra el diablo. No podrás tener entendimiento. No podrás tener palabra de Dios. No podréis ejercer el ministerio. No podréis llegar y batallar contra principados y potestades. Imagina nuestra cruzada en Colombia. 200,000 personas en Colombia en nuestra cruzada. Imagínense lo que es los principados, potestades, más la guerrilla, más los comunistas, más los paramilitares. Imagina el problema. Primer día tuvimos 20,000 gente, segundo día 25, tercer día 40,000, tercer día tuvimos 100,000 gente. 201,000 personas vinieron a la cruzada, más 16,000 personas el domingo por la mañana. Necesitamos volver al ayuno, volver a la palabra. Quinto, el ayuno coordina nuestro estómago, nuestro apetito desordenado de ciertos alimentos, de nuestra relación. Proverbios 23, versículo 2. Proverbios 23, versículo 2. Coordina. La escritura dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Hermanos, es algo extraordinario. Cuanto más usted come, cuanto más usted come, menos días de vida usted tiene. Eso es probado en la ciencia. Hay gente que come por 3 días en un día y disminuye 2 días de su vida. Es increíble. Y hay enfermedades que no permiten el pueblo de Dios ayunar. Ministros están enfermos. Han perdido lo que es la capacidad de vivir una vida de disciplina. El reino de Dios no es comida ni bebida, es poder de Dios. Sexto, libera los cautivos del pecado. Salmo 69, versículo 10. Salmo 69, versículo 10. Mira lo que dice la escritura. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaron contra mí los que sentaban a la puerta. Estos son enemigos del ministerio, enemigos de la palabra, enemigos, gente que te quiere hacer daño. Es necesario estar delante de Dios y vivir delante de Dios. Vivir una vida recta, una vida íntegra. Séptimo, el ayuno quiebra el poder del diablo. Deuteronomio capítulo 9, versículo 18. Léalo. Deuteronomio capítulo 9 y versículo 18. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches no comí ni bebí,
a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, hacia el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Rompe el poder del diablo. Grandes hombres de Dios han pasado días y días cuando se va a una cruzada importante en el otro lado del mundo. Usted va a pelear con el propio diablo, se va a pelear con potestades y principados. Usted no puede vencer solamente con una oración común y corriente. Este es imposible. Octavo lugar, el ayuno mueve la mano de Dios. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3, ya conocemos la historia. No necesitamos leerla para ahorrarnos tiempo. Jonás capítulo 3, la Biblia dice que él entró predicando en la ciudad y dice: dentro de 40 días y 40 noches Jehová va a destruir a Nínive. ¿Qué hicieron? Ayunaron y oraron. Desde el rey, los hombres, las mujeres, los niños y los animales. Y la Biblia dice que Dios no destruyó. Y comenzó a entrar por la ciudad. En versículo 4 del capítulo 3. Camino de un día, dice: Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, hasta el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia al rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive el mandato del rey, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten comida alguna y nos den alimento ni beban agua, sino que cúbranse hombres y mujeres, animales, y clamen fielmente a Dios para ver si se arrepiente. Y la Biblia dice que Dios, sencillamente, versículo 10 dice que Dios no lo hizo. Dios no lo hizo porque se humillaron delante de su presencia. Esther capítulo 4 versículo 16, la Biblia dice que ella oró y ayunó 3 días delante de la amenaza del orden de Agag, que iba a destruir todos los judíos. Ella oró y ayunó 3 días, entonces se presentó delante del rey. Y usted ya conoce la historia, que el rey tuvo misericordia de su vida. Hechos capítulo 10 versículo 30 y 31. Hechos capítulo 10 versículo 30 y 31 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. La razón porque a veces las iglesias son débiles, los pastores sin poder, pastores que viven haciendo daño a la gente, o pastores que viven en pelea, que viven críticas, que cierran puertas a otros ministerios, porque no viven una vida recta, porque no viven una vida íntegra, porque nos separan días de ayuno y oración para oír la voz de Dios. Vamos a volver al ayuno y la oración, y el ayuno y la oración te llevará a un nivel espiritual extraordinario para romper el poder del diablo. Vuelva al ayuno y a la oración. Cuarto lugar, 3 tipos de ayuno, rápidamente. Hay el ayuno normal con agua solamente. Mateo capítulo 4 versículo 2. Ese fue el ayuno que hizo Jesús. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto después de haber ayunado 40 días, 40 no tuvo hambre, pero no sé, porque 40 días en el desierto, si no tomas agua, se cierran las paredes de tu estómago y mueres. Él tomó agua, es el ayuno normal, solo con agua. Es muy difícil hacer un ayuno sin agua y sin comer, a menos que sean periodos como en el invierno, no en el verano, y sea 3, 4, 5, 6 o 7 días, 10, pero 40 días sin tomar agua y sin comer es muy difícil. El ayuno normal, Jesús tuvo hambre, pero no sed. Lucas 4:2 lo mismo. El ayuno parcial, Daniel capítulo 1, versículo 8. La Biblia dice que él se abstuvo de algunos alimentos. Lea ya la escritura para que usted pueda ver. Daniel capítulo 1 y versículo 8. Él propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto a los jefes eunucos que no obligase a contaminarse. Solamente comía ciertos alimentos. Usted conoce la historia, hizo una prueba y al final de los 10 días, él y los jóvenes, sus amigos, su vista era mejor y su apariencia era mejor do que los otros que habían comido de la comida del rey. Pero hay el ayuno absoluto, el ayuno completo. Es el ayuno más poderoso. Es el ayuno sin comer y sin beber. Ese ayuno rompe el poder del infierno. Hechos capítulo 9, versículo 9, cuando Pablo, el Señor los salvó, dice:
y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es el ayuno completo. Esdras capítulo 10, versículo 6. Esther 4:16. 3 días sin comer y sin beber. Deuteronomio 9, 18. Lo que hizo Moisés. El ayuno más extraordinario. Usted separa 3 días de ayuno y oración. Sin comer, sin beber. Es algo extraordinario, hermanos. La gloria de Dios desciende donde usted está. La gloria de Dios desciende completamente donde usted. Dios le lleva a un nivel espiritual extraordinario. Por eso tenemos iglesias débiles, hermanos débiles, problemas, chismes y una niñería espiritual, porque no oramos, no ayunamos. La iglesia lo que es hoy es entretenimiento, es shows y conciertos y estupideces. La iglesia dejó de ayunar, de orar, de buscar el poder de Dios. Por eso tenemos lo que es el alta en el crimen, la alta en la homosexualidad y en el lesbianismo. Vamos a volver a la palabra, vamos a volver a la oración, vamos a volver a quebrar el poder del diablo. Quinto, aspectos prácticos del ayuno. Quinto lugar, el ayuno completo, absoluto. La experiencia de cada uno es diferente. La experiencia de cada uno es distinta. El primer día, a veces tiene gente en el deseo de comida de 1 a 3 días. Se siente el cuerpo débil de 2 a 5. Un hambre real de 5 a 20 días. Después de 20 días, la persona no puede comer repentinamente, tienes que tomar una sopa o algo así, pero nuestras experiencias de antes de cruzadas grandes y fuertes afuera de los Estados Unidos de América ha sido de muchos días de ayuno y oración. Y entonces entrega el ayuno y cuando vas a una cruzada, oh my God, ves milagros, ves la unción de Dios. Los demonios gritan y saltan y hacen y deshacen, pero no te pueden tocar. Estás lleno del poder. Oh my God, estás lleno de la unción. Eso es extraordinario. Vuelva al ayuno, vuelva a la palabra, vuelva al ayuno, vuelva a la palabra, vuelva al ayuno, vuelva a la palabra. Sexto lugar, Sexto lugar, 9 propósitos o motivos o razones que debemos ayunar. Apunte eso, muy importante. 9 propósitos, razones o motivos que tenemos que ayunar. Primero, para expulsar el diablo. Mateo capítulo 17. Si usted no ora y no ayuna, my friend, el diablo te va a hacer en pedazos. No interesa cuánto conocimiento tienes de la Biblia, no interesa cuánto la corneta usted la toque, no interesa cuántos años usted tenga delante de Dios, no le interesa. Eso al diablo no le interesa. El diablo teme hombres y mujeres de ayuno y oración. Si a los más grandes él ha derrumbado, imagínense nosotros. Mateo 17, 14. Cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, que padece muchísimo, que muchas veces cae en el fuego. Yo he traído a tus discípulos, pero no pudieron sanar. Respondió Jesús: oh, generación incrédula y perversa. Hablando de los discípulos. ¿Hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traídme acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, ese quedó sano desde aquella hora. Y vinieron los discípulos y preguntaron: ¿por qué no pudimos echar fuera de Jesús? Hombres de poca fe, porque vuestra fe es poca. De cierto os digo, si tuviera fe como el grano de mostaza, diréis a este monte, pase de acá y para allá. Pero este género solo sale con ayuno y oración. Para batallar contra las potestades del diablo. Si Jesús tuvo que ayunar como hombre, no como Dios, como hombre, para buscar el poder de Dios, imagínese usted y yo. No, usted nomás calcule, usted tenga una idea. Que si el Hijo de Dios, siendo Dios, Él que bautiza en el Espíritu Santo, tuvo que morir a su carne, su ego y su yo, y tuvo que ayunar y orar para buscar poder de Dios a su carne, no su deidad, su carne. Imagínese usted y yo. Imagine iglesias hoy que todo es entretenimiento, todo es show, todo es conciertos y luces y estupideces y idiotices. Imagínese usted. Ministros que caen de la gracia, ministros que no oran, que no ayunen, ministros que adulteran, van con su secretaria, que duermen con la chica de 20 años. Es horrible lo que está sucediendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque su carne está en su apogeo.
su carne, su ego, su yo. No puede morir para su carne, morir para su ego, su yo. My friend, si usted quiere cambiar el mundo y si usted quiere vivir una vida extraordinaria para quebrar el poder del diablo, usted tiene que volver al ayuno. Segundo, para recibir el avivamiento. Joel capítulo 1, versículo 14. Abra tu Biblia, mira qué escritura extraordinaria, hermano. Joel capítulo 1 y versículo 14. Mira lo que dice esta escritura, hermanos. Joel 1:14. Volved a la casa, humillaos. Ministros del Señor, humillaos. Esa es una escritura extraordinaria, hermano. Es una escritura de pagar el precio. Nadie quiere pagar el precio. Usted no puede ir a una tienda, comprar un traje o un vestido y salir en las puertas magnéticas que están allí, va a ser pues usted tiene que pagar primero. El otro día compré un traje y cuando salí, el hombre había olvidado de quitar la cosa esta. Y yo levanté el recibo de todo el mundo. I pay it. Yo pagué, porque es una vergüenza. La gente no quiere pagar el precio. Y por la razón que la gente no quiere pagar el precio, entonces no tenemos poder. Mira lo que dice Joel 1:14. Proclamar ayuno, convocar la asamblea, congregar a los ancianos, los ministros, los moradores de la tierra, la casa de Jehová vuestro Dios, y clamar a Jehová. Versículo 2, capítulo 2, versículo 12. Por eso ahora dice Jehová, convertidos de mí con vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Versículo 14. ¿Quién sabe volverá y se arrepentirá y dejará bendición detrás de él? Ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir el pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños, los que maman, salen de su cámara el novio, de su tabla la novia, entre la entrada del altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová. La iglesia llora o la iglesia está sencillamente viviendo como si no hay lucha espiritual. Lloren, dice la Biblia, ministros del altar. Y dice, perdona Jehová tu pueblo y no entregues a las naciones a lo pobre a tu heredad. Porque en el cielo de los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Jehová solícito por su tierra, perdona a su pueblo. Mira el versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos a vuestro Dios, porque os dará lluvia temprana y hará descender la lluvia temprana y tardía como en el principio. Y la promesa de Dios vendrá, versículo 28. Después de esos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos e hijas, vuestros ancianos harán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones. Primero usted paga el precio. Llorar, pagar el precio, ayunar, morir para el ego y para el yo. A 2 años atrás, al final del año, en los últimos días de diciembre, Dios vino a mí y dice, tráncate en ayuno y oración, dedícame 4 días, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. O fue el 28, 29, 30 y 31. Y yo fui a darme, le puse la tarjeta de crédito en la mano y dice, ve a comer en la calle. No necesita cocinar por 4 días. Dios me llama al ayuno porque el año que viene tendremos mucha luz espiritual. Dame miró a mí y dijo, ¿really? ¿No tengo que cocinar por 4 días? Este es de Dios. Y tomó la tarjeta y desapareció por 4 días. Mientras las demás iglesias y los demás cantantes y los demás ministros festejaban el final del año con banquetes. Tú quieres pagar el precio, estás en ayuno y oración. ¿Quieres ser diferente de los demás? No andes con la multitud, el crowd. Tú tienes que tener tus propios pensamientos, tus propias razones. Tú tienes que pensar por ti mismo. No es lo que los demás digan, no me interesa lo que los demás digan. Lo que me interesa es lo que Dios dice. Lo que me interesa es lo que Él dice. Nos llaman de radicales y nos llaman de cuadrados. Lo que interesa es lo que Dios dice. El poder está en el ayuno. El poder está en la oración. El poder está en morir para el ego, para el yo. Oh, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Oramos para recibir el avivamiento. Zacarías 8:19 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del 4º mes, del 5º mes, el del 7º, del 10º mes se convertirá en alegría y gozo. Alegría y gozo. Habla del avivamiento, habla del poder de Dios.
Cuando fuimos a nuestra cruzada en Alberta, en el Canadá, entre hispanos y canadienses, fue algo extraordinario. Tercero, ayunos para tiempos de crisis. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Esther. ¿Conoces la historia? Amán, el primer ministro, quería aniquilar a los judíos. Lea Esther 4:16. Dice, ve, reúne a todos los judíos que sean en Susa y ayuná por mí, no comáis ni bebáis en 3 días y 3 noches. Entonces yo ayunaré con mis doncellas. Si perezco, pereceré. Los resultados de los 3 días de la oración de Esther cambió todo el panorama. Hay gentes que no busca, no paga el precio. Nomás una oracioncita en el culto antes de dormir, Señor, ayúdame. Dios ni oye esa oración. Absolutamente, Dios se ríe de la falta de la madurez. El diablo no va a soltar en tus manos algo que va a impactar el mundo. Faraón no dejó Israel salir de Egipto hasta que Dios le puso la mano. El diablo no te va a dejar a ti. Hace que se rompe el poder del diablo en tiempo de crisis. Cuarto, el ayuno para revelación. El ayuno está descrito en las palabras de los 21 días de ayuno de Daniel. Daniel capítulo 10, lea versículos 2 y 3. Él dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró a mi boca carne ni vino. Ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. El propósito estaba claro. Gabriel vino a Daniel y le dijo en el versículo 14 del capítulo 10, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. O sea, una revelación. La visión es para estos días. Ayuno para revelación. ¿Quieres saber el futuro? Que Dios te revele lo que será tu ministerio en 3, 5, 10 años. Tráncate en ayuno y oración. ¿Quieres saber lo que Dios va a hacer de tu vida y de tu ministerio y de tus hijos, cómo Dios lo va a usar? Tráncate en ayuno y oración. That's right, paga el precio. Deja un poquito de lado el frijolito refrito y los taquitos de lengua para predicar bueno, arráncale, ve lo que trae. Déjalo. Paga el precio. Yes. Hágalo. Si Cristo pagó el precio, nosotros tenemos que pagar el precio. Nada va a venir easy in your hands. Nada va a venir fácil en tus manos. Dios no tiene atajos, my friend. La mayoría de ministros o cantantes o evangelistas quieren impactar al mundo. Y todo es gozo y disfruta. No. Nunca impactarás al mundo si eres igual a los demás. Jamás. Ni vas a impactar a ti mismo. Quinto, el ayuno para reexaminación de sí mismo. En el Antiguo Testamento Dios pidió a su gente que apartara un día al año para orar y orar. Era el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Levítico capítulo 23, versículo 27. A los 10 días de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas en ayuno. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Reexaminarte a ti mismo. Ayunar y decir, Dios, examina las áreas de mi corazón. Mis intenciones, mis propósitos, mi mente. Si lo que yo hago es para ti, si lo que no hago no es para ti. Reexamina a mí mis propósitos. Reexamina a mí si predico para tu honra y para tu gloria, o si canto para tu honra y para tu gloria, o si pastoreo para tu honra y para tu gloria. No es para mi ego, ni el aplauso, ni mi yo, ni títulos, ni la apariencia. Un día de reexaminación. Como se afligió el salmista, dice Salmo 35:13, dice, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio y afligí mi alma con ayuno y oración. Afligirse. Nadie quiere el dolor. Todos quieren ganar, pero nadie quiere pagar el precio. Todos quieren disfrutar de las bendiciones de Dios. Cuando yo fui misionero en España, los españoles decían, nos gustan las bendiciones, pero no nos gustan las condiciones, majo. Nos gustan las bendiciones, pero no las condiciones. Como dice la canción americana, trust and obey, because it's no other way. Trust and obey, confía y obedezca, porque no hay otra manera. There is no way, that's impossible. Sexto, ayuno para liberación. El libro de Jueces contiene una historia dramática cuando Israel se enfrenta en batalla contra la tribu de Benjamín.
Habían caído en pecado. Dios convocó a su pueblo a luchar contra esa tribu en particular. En 2 batallas Israel perdió cerca de 40,000 hombres. Jueces capítulo 20, versículos 18 a 25. Sin embargo, había descuidado una parte de sus oraciones en las dos primeras batallas. No habían ayunado. Pero la palabra dice entonces que subieron los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a casa del Señor y lloraron y sentaron a la presencia del Señor y ayunaron en aquel día. Jueces capítulo 20, versículo 26. En los primeros 2 intentos, los israelitas perdieron la batalla. Pero cuando oraron y ayunaron, Jueces 20, 35, el Señor dio la victoria a Israel. Usted no puede ganar por esfuerzo propio. Usted no puede ganar por tu intelectualismo o por tu sabiduría. Al diablo no le interesa ni tu hermenéutica, ni tu homilética, ni tu oratoria, cuánto bien predica, ni tu introducción, ni cuerpo, ni mensaje. A él no le interesa. Pero cuando él ve a un hombre en ayuno y oración, él convoca refuerzos de principados y potestades. Oh, el ayuno y oración es extraordinario. Vuelva al ayuno. Vuelva. Séptimo, ayunos contra el juicio. Primero Reyes 21, 27, la Biblia dice que Dios iba a juzgar a Acab por su maldad. Y mire lo que dice la Biblia. Y sucedió que cuando oyó Acab las palabras de Jehová, rasgó sus vestidos, puso cilicio, anduvo humillado y ayunó. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías tisbita y diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? No traeré el mal en sus días, o en los días de su hijo traeré el mal a su casa. Si Dios perdonó y oyó a Acab, que fue un rey malo, marido de Jezabel, imagínese, Dios no te va a oír a ti. Cuando usted se humilla delante de Dios, hay un poder extraordinario. Cuando usted muere para su ego y para su yo, el Señor para el juicio. Cuando usted ora y ayuna por su familia, el diablo no los puede tocar. El Señor salva tu casa y tu familia. Octavo lugar, el ayuno para la sanidad. Nutriólogos han descubierto que el ayuno es una forma excelente para deshacernos de las toxinas contenidas en el cuerpo. La Biblia leemos acerca de un amalecita que ayunó por 3 días consecutivos y fue sanado. Dice 1 Samuel 30, 11 y 12, dice: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, le dieron pan y comió agua, y comió pan y bebió agua, y también le dieron un pedazo de masa seca de higos y racimos, y lo que comió volvió en sí, porque no había comido ni bebido en 3 días y 3 noches. Estaba enfermo, no comió y no bebió en 3 días y se sanó. Si usted está enfermo del estómago, ore y ayune y verás que Dios te va a sanar. Porque a veces el estómago trabaja 2, 3 veces más agitado de la manera normal que es. Y el diablo ha usado la glutonería en la iglesia para que la gente no pueda ayunar. Con todo el respeto, hermanos. A veces preferimos más los alimentos do que a Dios. Preferimos más la comida do que a Dios. Y con todo el respeto, sin ofender absolutamente a nadie. Ministros, hermanos, a veces tan gordos y tan pesados, que Dios no puede usarlos en ayuno y oración, porque son esclavos de la glutonería. Dios nos llamó a ser templos, no catedrales, hermanos. No te olvides. Como dijo una hermana una vez, dijo una hermana: no, mi marido no necesita el púlpito, le lleva el púlpito con él. Hermanos, con todo el respeto y todo el cariño, sin ofender absolutamente a nadie, el diablo usa eso, esa glutonería, el comer y el comer. Y cuando Dios llama al ayuno, ¿cómo van a ayunar a esta gente? Se mueren. Porque cuanto más usted come, más tiene necesidad de comida, más se estrecha sus tripas, más su estómago se alarga. Compre una máquina de hacer ejercicios, anda en la línea, míralo. Anda en la línea, mira a su pastor, anda en la línea. Éntrale a los tacos sabrosos, sí. Tacos de frijoles refritos y de lengua para predicar bueno en exceso, para pensar rápido. Pero viva una vida de disciplina. Todo en su día, todo en su tiempo. Compre una máquina, haga ejercicio. Con todo el respeto y cariño, sin ofender absolutamente a nadie. Por eso el diablo usa, mira, enfermedades, diabetes. Viene de la palabra diablo, diabetes. El pueblo de Dios está enfermo, no puede ayunar, no puede orar porque está enfermo. Rompe el poder del diablo esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe el poder del infierno, rompa el poder del diablo.
Noveno lugar, el ayuno para dominio. El ayuno de dominio. Ayunos bíblicos fueron establecidos por el Señor para establecer el dominio de Dios. Escuche eso. El primer Adán perdió el dominio sobre la tierra cuando comió lo que Dios le había prohibido. El segundo Adán, Cristo, ganó el dominio cuando no comió. ¿Usted nunca pensó en eso? Adán perdió el dominio cuando dio al diablo porque comió el fruto prohibido. Jesús, el segundo Adán, recuperó el dominio cuando ayunó 40 días, 40 noches. Alabado sea su nombre para siempre. Y fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. Y venció bajo el poder de la autoridad del Espíritu Santo. Haga ejercicios, viva una vida de disciplina. Coma sabiamente. No te enfermes y destruye el templo que Dios te dio por ignorancia. Debemos entender que no fue necesario para Jesús, como hijo de Dios, tener que ayunar para tener el poder de Dios en su vida, sino como hombre para vencer su carne en sumisión delante de Dios. Después que él ayunó y oró, entonces Dios le llenó del Espíritu Santo y lo llevó al desierto. El ayuno es extraordinario. Si fuéramos a hablar de las experiencias que hemos tenido en 23 años, que hemos predicado la palabra en todo el mundo, eso es imposible, faltaría tiempo. Tantas experiencias que hemos tenido con Dios. Cuando en India el primer ministro quiso cancelar nuestra cruzada en India, porque la plataforma que habíamos hecho en Madras, era el lugar de la Marina Beach, era el lugar más grande donde se podía dar un discurso público. Y era tiempo de elecciones en India, en agosto de 99. Y el primer ministro oyó de la cruzada, que estaba haciendo un impacto tremendo, iba a venir para cancelar nuestra cruzada, para tomar nuestra plataforma, que habíamos pagado nosotros $53,000. Nuestro ministerio pagó por la cruzada, pagó la plataforma, pagó el lugar donde fue la cruzada, los pastores, los ingenieros del sonido, pagamos todo, comida, avión, hoteles, everything. Y el hombre quiso cancelar. Por la primera vez en mi vida, en el ministerio, que en vez de yo orar para Dios sanar a alguien, oré para que Dios enfermara a alguien. Pero dije, Señor, no lo mata, porque después lo mata, van a infierno, la culpa es mía. Oramos, decimos, Señor, el primer ministro no va a venir, enférmalo en el nombre de Jesús. Y dedicamos aquel día, después de haber orado por semanas y ayunado, antes de ir a India, dedicamos aquel día en ayuno de oración, todo el equipo en India. Y los periódicos salieron el día siguiente. Oh, el primer ministro tuvo un problema en el estómago, gastroenteritis, una infección en el hígado, en el intestino. No va a poder venir en Madras. El poder del ayuno es extraordinario. Rompe el poder del diablo, rompe el poder del infierno, rompe el poder de Satanás. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo alaba. Rápidamente, hermanos. Séptimo lugar, grandes ejemplos de grandes hombres que ayunaron y transformaron el mundo. Moisés, Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió las tablas de las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Pero recuerde, estuvo en la presencia de Dios. Dios lo tomó para él. Samuel, 1 Samuel 7, versículo 6. 1 Samuel 7, versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Elías, 1 Reyes 19, versículo 8. Y se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. La gente canta y dice, ¿dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y Dios dice, yo soy el mismo Dios, es que tú no pagas el precio de Elías y Moisés. Muy fácil cantar. Muy fácil. ¿Dónde está el Dios de Elías? El Dios de Moisés, el Dios de Eliseo. Yo soy el mismo Dios. El problema es que yo no cambio, tú cambias. Nada se va a adquirir sin pagar el precio. Escriba esas palabras en las tablas de tu corazón. Nunca impactarás al mundo sin ayuno y oración. Esdras, ya hemos leído, pero capítulo 10, versículo 6.
Se levantó luego Esdras delante de la casa de Jehová y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliab, y ido allá no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a la causa del pecado del cautiverio. Daniel capítulo 10 versículo 3, ya hemos leído, no comió ni bebió por espacio de 21 días. El diablo estaba parando la revelación de Dios. El príncipe de Persia estaba parando. El diablo paraba la respuesta. Había un bloqueo. A veces no hay respuesta para cosas importantes en tu vida porque el diablo pone un bloqueo. Tú no sabes por qué no viene la respuesta. ¿Por qué no viene el poder? Porque el diablo está bloqueando la respuesta. Porque no estás orando y ayunando. Si a Daniel el diablo bloqueó, imagínese a ti y a mí. No más calcule. No más si a Daniel el diablo bloqueó la respuesta que venía a Daniel, imagínense tú y a mí. Paga el precio. Jesús, Mateo 4, 1, 2, ya conocemos. Jesús oró y ayunó 40 días. Pablo, Hechos 9, 9, no comió ni bebió por 3 días. David, Salmo 35, 13, él afligió su carne, su ego, su yo, no comió y ni bebió. Es de ahí donde salen los grandes hombres de Dios. No son colegios bíblicos, ni seminarios, ni la intelectualidad, ni grandes oradores que cambiarán el mundo. Son ministros, pastores y evangelistas y hombres de Dios que pagan el precio. Ahora Dios nos está entregando naciones enteras, como nos hizo en Colombia, como nos hizo en India, como nos hizo en Ghana. Pagar el precio. Si usted quiere impactar tu vida, tienes que pagar el precio. Para impactar una ciudad, tienes que pagar el precio. Para impactar una nación, tienes que pagar el precio. Imagínese impactar el mundo. Imagínese la responsabilidad de un hombre de Dios como su pastor. Las responsabilidades increíbles que un hombre de Dios tiene que pagar el precio para llevar alimento a la iglesia, vivir una vida recta, batallar contra el diablo, cuidar de su familia, cuidar de su integridad, cuidar de sus finanzas. Imaginen la responsabilidad de un ministro. ¿Cómo usted va a vencer el poder del diablo sin dedicar días de ayuno y oración? Esto es imposible. Por eso hay iglesias débiles, iglesias flacas, iglesias sin poder, iglesias sin autoridad. Por eso la iglesia está ordenando homosexuales, lesbianas al ministerio, que es una vergüenza. Estamos en la apostasía de la iglesia. Hemos perdido el temor de Dios, hemos perdido la unción de Dios, hemos perdido la autoridad de Dios y solo falta perder el alma. Si volvemos al ayuno, romperemos el poder del diablo. Si volveremos al ayuno, romperemos el poder del infierno. Si volveremos al ayuno, romperemos el poder del diablo.